Bienvenidos a Charlas Profundas una vez más. Estaba muy ansiosa porque vengo de trabajar bastante y venía con esta idea del episodio y nada, no estaba teniendo día libre para poder tener este ratito con ustedes y conmigo, obviamente, con mate en mano, ruido de mate. Arrancamos. Hoy quiero hablar de todas esas veces en que estamos en un efecto o círculo como negativo. Cuando estás en un trabajo que no querés estar, cuando estás en una relación que no querés estar, sea de pareja, amistad o familia, en un lugar que puede ser una casa, una ciudad, un país o en cualquier espacio en que no querés estar. Y todo eso se va formando como un círculo negativo en donde no te gusta el trabajo en donde estás, a la vez no tenés tiempo para poder salir de ese trabajo. Es obviamente eso a su vez obviamente contamina tu día a día y es como una rueda negativa de la cual no puedes salir, ¿no? Como toda una retroalimentación pero negativa. Es como la famosa zona de confort, esta, este título tan cliché, pero que la verdad que existe y que habrá sentido nombrar mil veces, y es esta zona de confort, pero no porque estemos bien en ese lugar, sino no porque nos guste y nos queramos quedar ahí, sino que es una comodidad que está relacionada en realidad a lo conocido. Es la manera que sabes relacionarte o trabajar o si vincularte o lo que sea, ¿no? Y que te sale en piloto automático, quieras o no, es como ya es un patrón, por así decirlo. Y nuestro cerebro es el más eficiente en eso, o sea, siempre está haciendo asociaciones y conexiones que nos recorten energía, porque imagínate lo que sería eh, estar conscientes 24/7 y estar todo el tiempo, no, o sea, la energía que gastaría. Entonces, es por eso que es tan complejo un cambio de hábito o un cambio de vida, o sea, cualquier cambio en realidad que quieras hacer es complejo porque implica desaprender y volver a fijar algo nuevo. No es solamente, bueno, adquiero esto nuevo, sino desarraigar de alguna manera todas esas conexiones o patrones que ya están establecidos en nosotros. Eh, y es sí, nuestro sistema de supervivencia que nos dispara también un montón de escenarios hipotéticos ante eso desconocido para mantenernos a salvo en donde estamos. Hace ya un año y medio, más o menos, que empecé yo a compartir mi viaje interno, que vendría a ser todo eso que nos pasa internamente mientras que viajamos. Más que nada arranqué en Instagram y con el podcast. eh, y me pareció interesante volver a escucharme o leerme, porque la verdad es un registro de cómo yo lo fui viviendo, ¿no? Y lo que noté es que había un mensaje que daba, que era esta búsqueda de priorizarse, de ser fiel a uno mismo, pero por meses me sentía muy incoherente en eso que decía, porque no lo estaba pudiendo llevar a la práctica. De cierta manera, ¿no? No es que todo era incoherente, pero había cosas que esto de priorizarte y ser vos, fiel a vos mismo y capaz yo sabía que estaba en un lugar que no me cerraba del todo, pero no estaba pudiendo salir de ahí. Y yo vengo con un background de contadora en cuanto a números y lo económico y el orden y bla, 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 y una historia de vida en donde me crié, me río porque me lleva a esos momentos con el fondo de emergencia, así lo llama mi mamá. Eh, que es esta plata que tenés que guardarte por si las dudas, ¿no? Y
En mi primer año de visa hice la extensión. Una vez que terminé la extensión, hice un road trip pensando que al final de ese viaje conseguiría trabajo y cuestión que eso se diluyó y terminé 2 meses y medio sin trabajar. Lo cual para mí fue durísimo, eh, porque eso que había podido hacer económicamente hablando, se me fue en esos 2 meses y medio. Y el volver a trabajar fue duro porque era un trabajo de temporada, era la vintage para los que están acá, y si no, vendimia, era para trabajar no en el viñedo, sino en la bodega haciendo vino, pero dependías de la temporada y nadie, como todo trabajo de temporada, nadie sabe cuándo empieza ni cuándo termina y si la temporada va a ser buena o va a ser mala, nadie sabe nada en realidad. Mentalmente, esa experiencia me liquidó fuerte, lo cual obviamente se pasó, pero dejó una marca en mí eso de haber como, bueno, esto uno como está medio viaje de egresado, vacaciones, esa etapa de enamoramiento, primera experiencia afuera, y es como, uy, wow, cuando uno llega que hace la conversión y todo, uy, lo que estoy ganando, pero también fue que eso que había hecho, así como vino rápido, se fue rápido. Australia tiene todo, se cobra y se paga semanalmente, por lo cual rápidamente vos ves el movimiento en tu cuenta, porque a la semana estás cobrando, pero también está saliendo plata, y cuando vos no trabajás, esa plata va bajando rápido por esto de ser semanalmente. Todas las semanas tenés que pagar el alquiler, que uno por ahí en Argentina o quizás en otros países, al manejarse mensualmente es distinto. Y bueno, y eso me marcó, y después en el proseguir de mi visas en Australia, estuvieron teñidas por esa experiencia. Muchas de las decisiones que fui tomando en el posterior a eso venían con ese miedo a que me vuelva a quedar en cero, que yo la llamaba en cero, pero en realidad no fue un cero real, porque tenía mis ahorros de Argentina. En realidad lo que hice acá lo gasté acá, pero como que para mí mis ahorros de Argentina eran ese fondo de emergencia, y no se puede tocar el fondo de emergencia. Obviamente que sí, llegado el momento, si lo necesitaba, lo iba a hacer, pero era como yo priorizaba tener esos ahorros, ¿no? Y encontrarme en cero, con muchas comillas, era como, wow, o sea. Y después de eso adopté como una política que era no dejar un trabajo sin tener otro. O sea, para evitar repetir esto, ¿no? Pero me pasó que este verano colapsé, obviamente. Mi año pasado fue bastante estresante, con un montón de cosas que me pasaron, y lo terminé como frutillita del postre en las minas de Australia. Em, y yo vine con la idea de hacer los 3 años en Australia. Este es mi tercer año de Work and Holiday y, o sea, este para mí es mi último año en Australia. El primer año y el segundo están influenciados por tema extensión, por lo que se fue dando y nos fuimos llevando, y hablo en plural porque, bueno, yo viajo con mi pareja, eh, pero como que el objetivo un poco en el tercer año era disfrutarlo y elegir más dónde quería estar, dejar de que todo gira alrededor del trabajo, porque con el tema de la extensión y qué sé yo, era como, bueno, si sale esto, vamos para ahí, como la prioridad se había vuelto el trabajo, y si me tengo que mudar y mover, mientras que tenga eso que me dé tranquilidad, vamos para allá. Y no solo terminé el año estando en las minas, sino que ya había aplicado
y tenía todo el plan para hacer otra temporada de vendimia. Ese era el plan. Y me costó un montón salir de eso. Es decir, eh, es un proceso, ¿no? Fue el darme cuenta de que quería algo distinto, el ponerlo en palabras, que no es algo de la noche a la mañana, eh, empieza como con una incomodidad que hasta que la detectás y le ponés nombre, pasa tiempo. Y después también poder llevarla a la acción es otro tiempo. Pero hoy, con el diario del lunes, hoy estoy viviendo eso que se estaba gestando hace quizás un año atrás, en donde yo ya hablaba de esto, de priorizarme, de, de validar mis deseos, de salir de las comparaciones y de lo que hace el resto y enfocarme en lo que yo quiero y necesito, pero no lo estaba pudiendo del todo poner en práctica y por eso me sentía como en incoherencia. O sea, estoy alentando a todo el mundo a que haga esto, que priorice esto, y yo no lo estoy priorizando. Eh, Igual todo lo que yo hablo y comparto son obviamente para un otro, porque creo que siempre está bueno hablar de estas cosas, pero también son recordatorios para mí. O sea, yo lo que le digo al resto me lo digo a mí. Eh, y bueno, me encontré como ahora viviendo eso que estaba buscando hace quizás, empezando a buscar hace un año atrás. Y ayer tuve la sesión con mi psicóloga y yo le decía esto de que por mucho tiempo me sentí como en mucho tiempo, meses, ¿viste? Uno acá parece mucho tiempo porque todo parece mucho más intenso, pero bueno, fueron meses de sentirme como incoherente. Pero claro, estaba todo en proceso y estaba gestándose y no lo podía ver en ese momento. Yo quería un cambio y lo quería ya. Eh, pero pues no, mi ciela, lleva tiempo. Eh, Terminé renunciando a la vendimia en la segunda semana. Estuve como un mes mal, enferma, no re mal, o sea, nada grave. Pero bueno, a mí todos mis procesos impactan directamente en mi cuerpo, es muy automático el tema, pero de a poco, bueno, todo se fue acomodando. Todo empieza desde un clic mental, al menos para mí, de esto de cambiar el enfoque y desde dónde estoy eligiendo, desde ese miedo o si lo estoy haciendo desde realmente lo que quiero, más allá de que el miedo esté ahí igual, ¿no? Porque el miedo es agarrarlo de la mano y acompañarme, ¿no? Porque si no te paraliza y quedas encerrada como en estos círculos. Em, Fui priorizando ese cambio que quería, dejando de elegir desde el miedo y confiando en que tengo las herramientas para poder afrontar eso que venga. Eh, a mí me sirve eso porque uno quiere evitar y atrás del evitar se esconde el control, ¿no? Pero, y hay cosas que no las podemos controlar nunca. Es una ilusión creer que podemos controlar cosas porque no solo podemos con nosotros y hasta ahí nomás. No todo lo que hacemos y decimos y actuamos y bla, bla, bla está 100% todo el tiempo consciente, hay un montón de cosas inconscientes, pero es como yo, mi manera de soltar esa ansiedad de lo que va a venir y todos esos escenarios es, ok, confío en que yo, llegado ese momento, la típica frase, problema para el futuro, como llegado ese momento, voy a saber qué hacer. Y si no, levantaré la mano y pediré ayuda a quien tenga que pedir para encontrar la manera, ¿no? Y volviendo a la sesión con mi psicóloga, ella me comentaba esta actividad del Vision Board, que no sé si alguno lo ha hecho, pero bueno, es una actividad en donde plasmas en un board, este board puede ser tanto de papel o digital,
en donde pones como todos tus deseos o todo. Sí, ¿cómo sería la vida que quisieras crear, ¿no? Y puede ser de manera física, ya te digo, en papel, con fotos. Hay gente que lo hace con revistas, que dibuja, pinta, bla, bla, bla. Y hay otras personas que lo hacen digitalmente y lo puedes tener tipo al acceso. Yo lo tengo en fondo de pantalla de la computadora, lo puedes poner en fondo de pantalla del celu. Hay gente que lo tiene en su habitación y es lo primero que ves cuando se levanta. Y es como estos ejercicios que son para traer a conciencia esas cosas que querés y que la rutina generalmente te come y te olvidas de esas cosas que quisieras, ¿no? Eh, y hay gente que lo tiene como más acerca, más a mano, no acerca, más a mano como este recordatorio y otros que quizás no lo miran más. Pero hay algo de ese ejercicio de bajarlo a un papel, a una imagen, a lo que sea, que es hacerlo consciente. Y hay un libro que estoy leyendo que hay una frase con la que me encontré, que es: un deseo escrito es un deseo cumplido. Obviamente esto no es magia ni nada por el estilo, no es que de un día para el otro vas a tener lo que querés. Ya te estoy diciendo que yo empecé a pensar esto de priorizarme hace un año y medio atrás, y hoy siento que estoy actuando en coherencia con eso, pero hay algo de empezar a prestarle atención a eso que querés, que tarde o temprano, si uno va tomando decisiones en, en ese sentido, en esa orientación, van a ir apareciendo resultados o cosas que están más alineados. Y bueno, hoy esta frase como que cobra sentido para mí. Yo creo que hay un efecto dominó en el que una vez que moves una pieza, esa pieza obviamente afecta a todo, en donde ese círculo negativo se rompe, pero nos paraliza muchísimo el no saber cómo llevar a cabo ese cambio, porque es mucho, porque abruma y a su vez está esta metralleta de pensamientos y miedos para mantenernos en eso conocido, ¿no? Y no exponernos al peligro de lo desconocido. Pero les juro que vale la pena empezar con poco, algo chiquitito. Quizás ese cambio o esa búsqueda te lleve tiempo, pero estás en el camino. Yo empecé con cosas que quería hacer, pero por las elecciones que estaba teniendo, no las estaba priorizando, obviamente. Arranqué un programa de inglés. Digo programa porque no son las clases tradicionales de inglés, sino que ella es coach y es teacher, entonces a su vez me desafía y me ayuda en todo ese proceso personal de cómo me relaciono yo con el inglés. Retomé este espacio que amo, podcast y el Instagram, y compartir todo esto a mí me nutre un montón. Empecé a hacer yoga, me sumé a un club de lectura, que también es algo que me encanta, y así, o sea, es empezar a hacer cositas que nos nutran y que sean como un apalancamiento para todo eso otro que queremos, ¿no? Como esto que me hace bien me va a ir motivando a hacer otra cosa que me hace bien y otra, y de a poco esa se va retroalimentando y revirtiendo de a poquito eso negativo en positivo. Es como, pareciera que es una nube gris que está arriba nuestro y todo sale mal, pero cuando empezás a mover un par de fichas, es como ir revirtiendo y contrarrestando todo eso, y eso va sumando a todo. O sea, yo sabía que empezar inglés me iba a ayudar y me siento mejor en cuanto a la clase, y porque estoy haciendo algo que quería y eso me nutre y eso me motiva a hacer otra cosa, y así es como esta retroalimentación que se va dando, pero en positivo.
Espero que todo esto que te fui compartiendo te aporte algo de claridad y confianza en vos, en que podés, y un poco es evitar esa incomodidad, porque bueno, uno quiere los cambios ya y quiere salir de ese lugar incómodo, pero llevan tiempo. Eh, y si hay algo con lo que pudieras empezar hoy, ¿qué sería? ¿Qué harías distinto para poder revertir y generar este efecto dominó en tu vida? Saben que me encanta saber de ustedes y de sus experiencias. Me pueden dejar sus opiniones y comentarios en el episodio o me pueden escribir por Instagram a ailem.lifecoach. Estoy pensando, no tiene toda la forma aún, pero estoy pensando en una manera de ser soporte para ustedes en estos momentos de transición eh, y de tanta incertidumbre y le estoy dando forma, así que esténse atentos porque próximamente aparecerán proyectos nuevos en los que espero coincidir con ustedes. Muchas gracias por dedicarme lo más valioso que tenés, tu tiempo, y nos vemos la próxima. Chao.